En anteriores ediciones hablamos sobre las lesiones meniscales. En este caso hablaremos sobre cómo tratamos este tipo de lesiones. Recordemos que el menisco es una estructura con forma de semiluna y consistencia cartilaginosa parecida a la de un calamar que se dispone en la rodilla entre el fémur y la tibia y cuya función principal es de absorción de impactos para prevenir el desgaste del cartílago articular de la rodilla. Bien, pues cuando existe una rotura meniscal y esta produce síntomas de bloqueo, esto quiere decir que nos impide doblar o estirar la rodilla o produce dolor recurrente, en estos casos es recomendable realizar una artroscopia para evaluar y ver bien qué tipo de lesión meniscal existe. Cuando nos enfrentamos a una rotura meniscal siempre tenemos un dilema, ya que lo ideal, siempre que se pueda, es realizar una reparación de la rotura y preservar de esta forma el menisco para que siga haciendo su función de absorción de impactos. La otra opción es quitar la parte del menisco rota para que éste no moleste. El problema de quitar o resecar parte del menisco es que estamos quitando parte de esa almohadilla que ejerce un efecto protector en la rodilla y por tanto se ha demostrado que existe una mayor degeneración o se produce una artrosis más temprana. Y seguro que ahora os preguntaréis, ¿y por qué no se reparan todas las lesiones meniscales? Bien, pues básicamente porque no todas las lesiones meniscales tienen potencial de cicatrización. Esto sucede porque al menisco solamente le llega sangre por su parte más periférica o externa. Es por ello que dividimos al menisco en 3 tercios. El tercio externo se denomina zona roja porque es donde más sangre le llega al menisco. El tercio intermedio se denomina zona roja-blanca y ya a esta zona le llega menos sangre al menisco. Y el tercio interno se denomina zona blanca porque al menisco en esa zona no le llega nada de sangre. Por tanto, es fácil entender que aquellas roturas que se producen en la zona externa o zona roja, donde le llega más sangre al menisco, tienen potencial de cicatrización si las reparamos, y aquellas que se producen en la zona interna o zona blanca no tienen potencial de cicatrización. Por ello, siempre que exista una rotura en la zona externa o zona roja, donde al menisco le llega más sangre y tiene potencial de cicatrización, esta se debe reparar y realizar lo que llamamos una sutura meniscal. Sin embargo, cuando la rotura se encuentra en la zona blanca o la zona donde no le llega sangre al menisco, lo que realizamos es una resección de la parte del menisco rota, siempre tratando de quitar el mínimo posible para preservar su efecto protector de absorción de cargas. Como siempre, os recomiendo poneros en manos de cirujanos especialistas acreditados y con experiencia en el tratamiento de estas lesiones y de esta forma garantizaréis los mejores resultados.